Hola. Bueno, vamos a empezar el punto 9. En el tema del campo gravitatorio, el punto 9, que es el campo gravitatorio terrestre. Ya hemos visto lo que es el campo gravitatorio y ahora lo vamos a particularizar para el caso de un planeta, suponiendo la Tierra, pero todo lo que vamos a decir serviría para cualquier otro planeta. Bien, nosotros hemos visto que si yo tengo una masa puntual de masa m, la llamo así, a su alrededor estamos imaginando que crea un campo gravitatorio, que es central. Eso quiere decir que apunta, en cada punto del espacio apunta hacia la carga. Si yo dibujara, o la carga, o la masa, perdón. Si yo dibujara las líneas del campo, pues son rectas que van radiales hacia la masa. Bueno. Y hemos visto que bien, ese campo se calcula como menos g, la masa, partido por r cuadrado en la dirección de r. Donde r cuadrado, si yo lo voy a calcular en este punto, r cuadrado es el módulo al cuadrado de este vector, el vector r. Y este vector es un vector unitario con la misma dirección y sentido que r. R unitario es un vector unitario en la dirección y sentido de r, se calcula como r dividido por su módulo. Y es un vector que nos lo imaginamos aquí en el punto que estamos estudiando, pues será una cosa así, de módulo 1. Bien, entonces aplicando esta fórmula, pues podemos tener la expresión del campo gravitatorio y veríamos que me saldría un vector con la dirección de r, pero sentido contrario. Porque recordar que el módulo de g, que el módulo sería simplemente esto, representa la fuerza gravitatoria por unidad de masa. Es decir, si yo aquí colocara 1 kilogramo, que es una unidad de masa, ¿qué fuerza gravitatoria sentiría? Es decir, la fuerza gravitatoria partido por la masa esta, que yo pongo aquí, que la llamo m minúscula. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Bien, ¿y si no tengo un cuerpo puntual, sino que tengo un cuerpo extenso y quiero calcular su campo aquí? Pues ya vimos que yo me tengo que imaginar que este cuerpo extenso está formado por partículas puntuales, masas puntuales, y yo calcularía el pequeño g, el pequeño campo gravitatorio de cada uno de ellos. Y cuando terminara de hacer eso, sumo todo y me sale un g. Y así se haría. Esto, por supuesto, no tenéis que saberlo calcular. Esto se complica mucho. Bueno, me tendrían que decir cómo es la forma de este cuerpo irregular. Pero lo que sí tenéis que saber es que se calcularía así. Yo me imaginaría este cuerpo subdividido en partículas, masas puntuales unidas, estudiaría el campo de cada una de esas partículas mediante la ecuación esta y tendría infinito. Cuando hiciera eso infinito lo sumo y me saldría el g total. Bien, pero para el caso particular de que tengamos un cuerpo con simetría esférica, entonces se puede hacer más fácil. Por supuesto que se podría hacer de esta manera. Pero cuando es esférico, podemos ayudarnos de el teorema de Gauss. Nosotros ya en los primeros vídeos vimos el teorema de Gauss. ¿Qué decía el teorema de Gauss? Lo dije para un campo cualquiera. Dije, si tenemos un campo A que sea central, es decir, que si aquí está el campo cualquiera, lo llamé a las cargas o a las masas, las llamaba n. Aquí tengo una n, pues vamos a suponer que sus líneas de fuerza son hacia afuera, ¿vale? Entonces vimos que si A es central, entonces quiere decir que va a ser así. Bueno, es central y además vamos a suponer, central significa simplemente esto. Pero vamos a suponer que depende de esta manera, directamente proporcional al valor de la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de donde yo quiera medir el campo. Si yo quiero medirlo aquí, pues el vector r es este, y aquí ya hemos dicho que esto sería r cuadrado. Pues si tiene esta apariencia, entonces vimos que el teorema de Gauss
Y eso decía, el teorema de Gauss decía que si tenemos una superficie cualquiera cerrada, si calculáramos el flujo del campo, porque aquí habrá un campo que atraviesa esto por muchos sitios, bueno, como sea, el flujo del campo vimos que era igual a 4pi k, la constante esta de proporcionalidad, esta es la constante de proporcionalidad, por n interior, donde n interior es las cargas del campo que hay dentro. Pues si aquí está n-1, n-2, n-3, si aquí está n-4, pues aquí sería sumar la n-1, n-2, n-3, pero la n-4 no porque está fuera. Esto serían las cargas encerradas dentro. Bien, había aquí un problema de un signo. Y os dije, hombre, si el flujo vemos que es para afuera, esto es positivo, pero si vemos que las líneas de campo van para adentro, es negativo. Cuando estudiamos el campo gravitatorio, el signo sale solo, porque estos serán las cargas y serán positivas o negativas, y el signo ya sale solo. Pero con el caso de las masas, como las masas en el campo gravitatorio, las masas son sumideros, sabemos que las líneas siempre entran, ¿vale? Luego aquí sabemos que el campo, si esto fuese masa, el campo entra, ¿vale? Entra. Y tiene que salir entonces negativo. Pero como las masas las ponemos positivas, en realidad yo pienso que teníamos que haber considerado las masas negativas para que el signo saliera automático. Pues entonces, para el caso particular del campo gravitatorio, tenemos que poner aquí un menos. Bien, ¿cómo esto? Este es el teorema de Gauss. ¿Cómo se adapta esto al campo gravitatorio? Pues diríamos que el flujo es 4pi, esta K, en nuestro caso, esta K, para el campo gravitatorio es la G, ¿vale? G, y las masas que queden dentro, y como sé que es negativo, le voy a poner esto. Porque el flujo va a ser negativo porque la línea entra. Bien, entonces, el teorema este de Gauss que vimos genérico, para un campo cualquiera, para el campo gravitatorio, tiene esta apariencia. Bueno, entonces, vamos a ayudarnos de esto. Vamos a utilizar el teorema de Gauss para calcular el campo del planeta Tierra, que es una esfera, aquí en un punto cualquiera del exterior. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a calcular el flujo. Voy a coger una superficie esférica que rodea el planeta Tierra a una distancia r. Aquí estaría el planeta, el radio lo llamamos r. Bueno, bien, yo sé, por la simetría que tiene esto, que el campo gravitatorio en cualquier punto de esta superficie es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra. Por la simetría que tiene, esto es una esfera, cuando yo sumara todos los trocitos, por la simetría que hay entre la parte derecha y la parte izquierda, la parte de arriba y la parte derecha, esto me va a salir un vector apuntando hacia el centro. Si yo lo miro aquí, un vector apuntando hacia el centro. Mire donde mire, es un vector apuntando hacia el centro del planeta Tierra. Y el módulo va a ser el mismo, porque todos están a la misma distancia del centro, a la misma distancia del planeta Tierra. Luego, estamos viendo que G tiene que ser efectivamente un vector perpendicular a la superficie esta imaginaria y hacia adentro. Entonces, si yo quiero calcular el flujo, que el flujo es la suma de todos los flujos elementales, yo aquí si me imagino una pequeña superficie, pues el flujo elemental es el producto escalar de G por el vector superficie, que es para afuera. Recuerdo que el vector superficie de una superficie cerrada siempre es para afuera, y por G. Y estos dos vectores son paralelos pero de sentido contrario. Cuando yo haga esta cuenta, tengo producto de módulos por el coseno de 180, que me sale aquí un signo menos. Y esto me sale G por esto. Bien. Y esto ya es el módulo de G. Y el módulo de G
es el mismo para cualquier trocito de superficie. Por lo tanto, si recordamos que una integral es una suma, yo lo puedo sacar factor común. Y lo voy a sacar factor común. Entonces aquí voy a sacar factor común, el menos y la g. Y me queda la suma de los trocitos de superficie. Y esto está muy fácil. La suma de todos los trocitos de superficie de una esfera me dan la superficie total de la esfera. ¿Y cuánto es la superficie de una esfera? Pues 4pi r cuadrado. Luego, bueno, hemos calculado el flujo. Bien. Pero además, por el teorema de Gauss sabemos que también es esto. Pues vamos a igualarlo. Porque el flujo por el teorema de Gauss es igual a esto. Y el flujo, calculándolo, es igual a esto. Pues vamos a igualar. Bien. Si yo igualo, bueno, aquí no lo he dicho, pero la masa, si yo aplico el teorema de Gauss, lo voy a poner aquí. Si yo aplico el teorema de Gauss para el campo gravitatorio para el planeta Tierra es menos 4pi g. Y la masa interior, ¿cuál es? Pues en esta superficie toda es la m mayúscula. M mayúscula. Bien. Este es el teorema de Gauss. Y por otro lado, hemos visto que el flujo es menos 4pi g r cuadrado. Pues vamos a igualar. El menos se me va con el menos cuando iguale. El 4pi se me va con el 4pi. Y me queda gm igual a g r cuadrado. Si yo despejo g, voy a tener el módulo, lo voy a escribir así, del campo gravitatorio, el módulo. Y como luego ya hemos razonado cómo es la dirección, sabemos que tiene sentido contrario a r, unitario. Luego yo si quiero escribirlo, así ya está bien. Pero si quiero escribirlo como vector, pues sé que tiene la dirección y sentido de menos r. R unitario. ¿Y qué hemos obtenido? Pues efectivamente lo que ya habíamos adelantado en vídeos anteriores. Que para un cuerpo totalmente esférico, el campo fuera es exactamente igual a si toda la masa estuviera concentrada en el centro y fuese m. Porque esta es la fórmula para una masa puntual. ¿Y qué hemos obtenido? Lo mismo. ¿De acuerdo? Una aclaración. Alguno puede decir, bueno, es que la Tierra no es esférica, totalmente. Cierto. Está un poco achatada por los polos. Pero si miráis los datos en Wikipedia, esta distancia, el radio polar, es... Bueno, anda que lo he hecho en el centro. Vale, aquí está el centro. Esta es más pequeña que esta, pero solamente 21 kilómetros. Eso en el tamaño de la Tierra, que son casi 13.000 kilómetros, eso es insignificante. Si yo comparo esos 21 kilómetros con el diámetro de la Tierra, me sale que eso es un 0,17%. Un 0,17% está achatado. Es decir, la Tierra efectivamente está achatada, pero si yo la viera desde el espacio, y de hecho hay fotografías de la Tierra completa en el espacio, se ve una esfera. Yo juraría, si yo soy un astronauta y estoy fuera, juraría que eso es una esfera. Otra cosa es que yo me pusiera a medir y dijera, ay, pues no, aquí 21 kilómetros, menos. Eso es una minucia. Todo lo que estamos viendo aquí es una buenísima aproximación a si la Tierra fuese totalmente esférica, que casi lo es. Bien. Vamos a ver ahora, por curiosidad, porque creo que no es necesario verlo, pero bueno, ya sabemos cómo es el campo gravitatorio fuera de la Tierra. ¿Vale? Y dentro de la Tierra. Si yo tengo mi planeta T de radio R, si yo quisiera calcular aquí dentro a una distancia R minúscula, pues si aplico el teorema de Gauss sale chupado. Vamos a hacerlo. Yo me voy a imaginar una superficie esférica que pasa por la distancia que yo quiero calcular el radio. Ya sé que las circunferencias que me han salido son churros. Bien. Yo vamos a calcular el flujo por una manera y luego por el teorema de Gauss. Y vamos a igualar. Si calculo el flujo haciendo esto,
Pues haríamos aquí el mismo razonamiento que antes. Aquí el campo gravitatorio por simetría tiene que ser también una cosa así, donde eso es cada trocito de superficie. Bueno, a lo largo de toda esta superficie imaginaria, el módulo de G es constante, solamente va cambiando de dirección. Entonces, cuando yo haga esta suma, esto es producto de módulos, sería G por el trocito de superficie, por el coseno del ángulo que forma, y el vector superficie, pues otra vez lo mismo, que es para afuera, me sale que el coseno es 180 y me sale un signo menos, que ya pongo aquí. Y G lo puedo sacar factor común porque por la simetría que tiene G, el módulo de G tiene que ser el mismo en cualquier punto de la superficie. Y ahora tengo esto. Y esto es la superficie de esa superficie imaginaria. Lo hago rápido porque esto es lo mismo, 4pi r cuadrado. Luego ya hemos calculado el flujo de esta manera. ¿Y si lo hiciéramos por el teorema de Gauss? Pues el teorema de Gauss es menos 4pi, la constante, y la masa que hay dentro, que ahora ya no es la masa total de la Tierra, la masa interior. Muy bien. Pero, ¿y cómo calculo la masa interior? ¿Cómo la puedo relacionar con la masa total? Bueno, vamos a suponer que la Tierra tuviera una densidad uniforme. La densidad la voy a representar por la letra griega ρ. La densidad es la masa total de la Tierra entre el volumen total de la Tierra. Pero si yo cojo un trozo, también me sirve. Por ejemplo, yo puedo coger la masa interior de la Tierra dividido entre el volumen S interior. Esto es constante. Pues bien, voy a despejar de aquí la masa interior en función de la otra. Y entonces tengo que eso es el volumen S interior entre el volumen total por M. El volumen de una esfera, pongo aquí volumen, bueno, continúo por aquí, esto sería volumen interior, el volumen de una esfera es 4/3 de pi r al cubo. Es el volumen de la esfera imaginaria de dentro. Y V es el volumen del planeta Tierra. 4/3 de pi, el radio de la Tierra al cuadrado. Y esto por la masa del planeta. Esto se me va con esto con esto. Y por lo tanto me ha quedado que esto es R cubo partido por, bueno, minúscula, aquí mayúscula, y la M. Entonces me lo traigo aquí y escribo que según el teorema de Gauss, eso es menos 4pi g, y la masa interior, que es r cubo partido por la otra r mayúscula cubo, m. Y he obtenido ese valor por el teorema de Gauss. Pues igualamos y despejo la g. Si yo, cuando iguale, ya veo que los menos se me van. Este menos se me va a ir con este menos. Este 4pi se me va con este 4pi. Y se me queda la g, si la quiero despejar, este r cuadrado, me lo traigo dividiendo aquí, que con este r cubo, pues se me va a ir un cubo, se me va a ir un cuadrado con ese cuadrado. ¿Qué me queda? Lo hago aquí. G igual a G M R cubo, a ver, y me queda una R aquí multiplicando. Este es el módulo en función de R. Luego, si yo quisiera escribirlo vectorialmente, pues simplemente le pongo el menos esto por el vector unitario, y el menos es porque es sentido contrario al vector R unitario, que aquí el vector R unitario sería un vectorcito para afuera, ¿vale? Pues este es el módulo y esta es la expresión total. Luego, mirad, dentro de la Tierra, bueno, fuera de la Tierra, el módulo del campo gravitatorio es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, cuanto más me alejo de la Tierra, G se hace más pequeño, conservando esta proporcionalidad. Pero dentro de la Tierra es directamente proporcional a la distancia. Si yo me fuese al centro de la Tierra, R es 0, 0 por lo que sea, 0. Luego en el centro de la Tierra la gravedad es 0. Si hubiera allí un hueco y se mete una persona, allí estaría flotando, no hay gravedad. Y conforme se va alejando, acercándose,
Por tanto, a la superficie R se iría haciendo más grande y la gravedad iría creciendo. Si yo eso lo represento gráficamente, ¿cuánto es la gravedad frente a la distancia desde el centro de la Tierra? En adelante, este sería el radio de la Tierra. Pues entonces, el módulo, si este es el valor, fijaros, esto, vale, aquí voy a poner, ¿os acordáis que hemos visto en un vídeo anterior que G sub 0, que es nuestro 9,8 newton por coulomb, era igual, sale de hacer esta cuenta? ¿De acuerdo? Bien, daros cuenta que para el caso de esta ecuación, cuando R sea igual a R mayúscula, y eso significará que voy a calcular la gravedad en la superficie, en la superficie ese es un punto frontera. Yo puedo aplicar esta fórmula y me tiene que salir el mismo valor que si aplico esta fórmula. Y de hecho sale, porque fijaros que si yo pongo aquí, si yo pusiera aquí, ¿cuánto vale el módulo de la gravedad para la superficie? Pues sustituyo eso por R y me queda un R cuadrado ahí. Y con esta fórmula, pues yo pongo aquí R, y ahora un R se me va con el cubo y me queda la misma, Gm partido por R cuadrado. Y ese es nuestro 9,8. Pues bien, yo aquí voy a poner el G sub 0, el 9,8. Pues bien, si yo viera cómo varía la gravedad en función de la distancia, vería que es lineal desde 0 hasta aquí, porque es una línea recta directamente proporcional, el módulo de G es directamente proporcional, y a partir de aquí, ahora ya estoy fuera de la Tierra y empieza a disminuir una cosa así, según 1 partido por R cuadrado, y aquí aumenta según 1 partido por R. Luego, ¿dónde es más grande la gravedad de un planeta? En la superficie. Luego yo ya cuando me alejo se va disminuyendo, tendiendo a 0. Si yo llegara al infinito es donde se hace 0. Y si me meto dentro de Tierra, pues también va disminuyendo de otra manera, linealmente. Bien. Bueno. Y el último puntito, esto que yo sepa no hace falta que lo sepamos, pero lo hago porque veo que los libros lo hacen. Y voy a hablar ahora de cómo es el potencial. Ahora borro todo esto. El potencial. Pues vamos a ver, hemos obtenido que en el exterior de la Tierra el G es de esta manera. Vale. Y que en el interior de la Tierra G es de esta manera. Bueno, no olvidemos que el campo gravitatorio es conservativo y para esta expresión matemática del campo gravitatorio le corresponderá un potencial. ¿Qué potencial será? Pues bien, si esta fórmula es la misma, si esta es la expresión del campo que crea una partícula puntual, pues el potencial va a ser exactamente el mismo que el de una partícula puntual. El potencial que le voy a poner aquí, que depende de R, el potencial que depende de R, pues acordaros que cuando hicimos su cálculo, pues era igual a menos, bueno, potencial gravitatorio, menos G, M, R, y, perdón, iba a poner el R inicial, que no. Esta expresión, esto con el criterio astronómico, que habíamos calculado, a ver, lo voy a decir de otra manera, cuando hacíamos esto, salía esto más una constante, y había que determinar ahora la constante dependiendo del sistema de referencia que tomáramos. Entonces, si O lo poníamos en el infinito, a una distancia infinita, es decir, suponemos que a una distancia infinita, pues el potencial es 0, entonces la constante es 0. Eso ya está demostrado. Y teníamos pues la expresión del campo gravitatorio con el criterio lo pongo aquí, era menos G, M partido por R. Pero si tomábamos el criterio de que es 0 en la superficie de la Tierra,
que es el criterio de laboratorio, entonces la expresión vectorial era un poquito más compleja, pero se podía encontrar una expresión haciendo una pequeña aproximación, que en realidad es pequeñísima, donde estábamos teniendo en cuenta que la altura sobre la superficie de la Tierra es muy pequeña en comparación con el radio de la Tierra, y entonces teníamos esta expresión, donde esto es el G sub 0, el 9,8. G sub 0 por H. Pues muy bien. Y si quisiéramos calcular el potencial en el interior de la Tierra, pues tendríamos que hacer el mismo procedimiento que aquí no he hecho, porque ya lo hemos hecho en vídeos anteriores, con esto. Vamos a ver, lo voy a hacer para que se recuerde cómo se hacía. Acordaros que para un campo central, el campo es menos la derivada del potencial, en este caso para la gravedad, con respecto de R. Para un campo central se cumple esto. G, ¿cuánto es? Lo voy a escribir, es menos G, M, partido por R cubo. Todo esto es un número. Es como si pusiera ahí, bueno, el número que sea, todo eso es un número. R por el vector unitario, y esto igual, sigo copiando por aquí, a menos la derivada de V con respecto de R. Simplificaciones. Bueno, pues aquí veo que el menos se me va con el menos y que el vector se me va con el vector. ¿Y qué he obtenido? Que la derivada del potencial gravitatorio, este que yo voy buscando, cuando yo lo derive, me sale un número, porque todo esto es un número, por R. Entonces vosotros decidme qué función, esto es una función matemática, qué función matemática, cuando yo la derivo, me sale un número por R. Si yo fuese a derivar, en vez de R con X, ¿qué me sale cuando yo derivo? Pues el 2 lo paso aquí, multiplicando al 3, 6x. Luego es, aquí estamos viendo, si yo quiero que me salga esto, aquí era una función, cuando yo, la función esta, a ver si lo digo, dependerá de R cuadrado. ¿Y qué he hecho para acá? ¿No he multiplicado lo que yo tenía delante por 2? Pues aquí lo voy a dividir. El número que tiene delante es esto, si lo escribimos así, pues eso lo divido por 2. Pues, bueno, lo voy a escribir así. ¿De acuerdo? Más una constante. Porque vamos a ver si yo cuando derive esto, me sale esto. Pues bien, yo cuando voy a derivar R cuadrado, el 2 pasa aquí multiplicando, que el 2 partido por el 2 se me va, y se me queda este número que estaba multiplicando, aquí está, por R. Más la derivada de esto. ¿Y cuánto es la derivada de esto? 0. Por eso esto es la función potencial dentro de la Tierra. Ahora, que yo quiero particularizar la constante para el caso del criterio astronómico. Pues tendría que hacerlo. Tendría que suponer que es vamos a ver, este potencial es válido para dentro de la Tierra. El criterio astronómico es que el potencial es 0 y en el infinito, y eso no está dentro de este campo. Pero yo podría decir, vamos a ver, el potencial fuera con el criterio astronómico es esto. En el caso de que el punto esté justamente en la superficie, el potencial gravitatorio en la superficie, cuando R minúscula igual a R mayúscula, es menos G M R. Simplemente sustituyendo aquí la E por R para calcularlo en la superficie. Pues bien, en este caso, si yo esta ecuación pongo la R minúscula, la R mayúscula, me tiene que salir esto, porque me tiene que salir el mismo valor si yo del potencial en la superficie del planeta por una fórmula que por otra, porque las dos coinciden ahí. Pues bien, cuando yo sustituya esto, fijaros, yo voy a poner aquí la R, me queda GM R cubo, un medio, R cuadrado, la constante. Este R cuadrado ya se me va con esto, y se me queda solamente una R ahí. Y esto es menos G, M, R. Pues despejo la constante y ya la tengo. La constante es menos G, M, R. Y esto pasa allí con menos, pongo el un medio delante. Un medio de G, M, R.
Luego tengo menos garabato menos 1/2 de garabato. Y eso es menos 3/2 de garabato. Quiero que quede. Pues esa es la constante. Luego, ¿cómo se me queda esto con el criterio astronómico? Pues se me queda que el potencial en función de R es todo esto que ya teníamos. Voy a escribirle un medio delante. Más la constante, que esta es la constante. Perdón, la constante es esto. Vale, pues este es el potencial en el interior del planeta con el criterio astronómico. ¿De acuerdo? ¿El potencial es cero en el centro del planeta? Pues si yo calculo R de 0, el potencial en 0, este término me sale 0, pero este no, es una constante. Luego el potencial dentro del planeta Tierra tiene un valor, esto, a pesar de que el campo es 0. Recuerdo que no lo he dicho, se me ha pasado, que el significado del valor del potencial es la energía potencial por unidad de masa. Es decir, si en un punto el potencial fuese 8, que la unidad de esto, fijaros, es julios por kilogramo, significa que si yo ahí coloco 1 kilogramo, adquiere una energía potencial de 8 julios. El potencial gravitatorio es energía potencial por unidad de masa. Bueno, y termino. Si yo representara cómo es el potencial gravitatorio con la distancia, si este es el radio de la Tierra, bueno, pues fijaros, para R igual a 0 en el centro de la Tierra tiene un valor negativo, que es menos 3/2 de Gm partido por R. Y de aquí crece hasta R según una parábola. Como la x cuadrado, pues R cuadrado, una parábola. Y en la misma superficie, esto va aumentando como una parábola, ¿vale? Así, parabólicamente, hasta que llega a R y en R tiene este valor. No, perdón, ese no. En la superficie tiene este valor. Que daros cuenta. A ver. Una pausa. Bueno, sí, ya me he aclarado. En la superficie tiene este valor. En el centro de la Tierra este. Y desde aquí hasta el radio de la Tierra crece parabólicamente. Luego, la manera en la que crece la gráfica sería, sale desde aquí y llega hasta aquí, que es el valor que tiene que tomar en el radio de la Tierra. Pues esto es una parábola así. Y a partir de aquí, ahora ya depende inversamente proporcional a R, pero siendo negativo. Bien, ojo que estamos con el criterio astronómico, entonces eso es ahora una cosa así, que se va a ir acercando a 0 conforme se aleja hacia el infinito. Luego esto es una parábola, esto depende de R cuadrado, y a partir de aquí para acá depende de 1 partido por R. Luego el potencial gravitatorio es negativo. Todo esto es con el criterio astronómico. Cuando se habla de potencial dentro de la Tierra, yo siempre he visto que se utiliza el criterio astronómico. Nunca he visto yo que se utilice el criterio de laboratorio. Pero bien, nunca me lo he planteado cómo quedaría. Pero podríamos verlo más adelante. Bueno, pues lo dejo aquí. Hasta la próxima.